Bueno, para que ustedes vean cómo están las cosas, Cubana reserva un hotel en Cuba y lo que le pasó fue increíble. Vamos allá, vamos a empezar por lo primero. Dice el titular, Cubana paga una noche en el Hotel Dubil de La Habana y no puede creer lo que encontró en el colchón. Una cubana que se alojó recientemente en el Hotel Dubil de La Habana denunció la presencia de chinches en la habitación donde intentó pasar la noche, lo que desató una oleada de reacciones en redes sociales y reavivó la preocupación por las condiciones sanitarias en las instalaciones turísticas y estatales del país. Yo creo que esto es un tema que pica y se extiende y no solamente por las chinchas. Esto no es nuevo. No eran mosquitos, eran chinches. Contó entre frustración e incredulidad la influencer cubana, conocida como Esperanza DC, quien compartió el video de su experiencia en Instagram la madrugada del 29 de agosto y fue retomado por la plataforma feminista Alas Tensas. En la grabación, filmada a la 1:53 am, la mujer muestra a los insectos moviéndose sobre el colchón, mientras relata que ya había sentido picaduras pero pensó que se trataba de mosquitos. ¿Cómo es posible que un hotel te venda una habitación con chinches? Preguntó mientras enfocaba con su celular los bichos que había logrado aplastar. Ay, Dios mío. Yo no sé qué piensan ustedes. Hay personas a las que se le habla de mosquitos, de chinches y empiezan a sentir picazón por todo el cuerpo y enrojecimiento. Si tú que me estás viendo eres una de esas personas, déjame saber en los comentarios. Vamos a seguir. Esperancita Desea afirmó que no podía quedarse a dormir en un lugar así. Me voy. Ya no puedo quedarme durmiendo en un lugar donde hay chinches, donde no está limpio. El Hotel Dubil, un histórico edificio de 14 pisos ubicado en la esquina de Galeano y Malecón, había reabierto sus puertas en marzo de 2024 tras permanecer cerrado desde 2020. Bueno, 4 años cerrado. La instalación gestionada por la cadena estatal Gran Caribe solo activó 100 de sus 144 habitaciones y prometió elevar su nivel de servicio como parte de una renovación general. Sin embargo, la experiencia vivida por esta huésped refleja una realidad muy distinta a lo que proyectan las campañas turísticas oficiales. Señores, Gran Caribe tiene hoteles 5 estrellas en Cuba. Si no los tiene, los tenía. ¿Ok? 5 estrellas. Imagínense ustedes. Esto para que vean que no es lo mismo un hotel 5 estrellas en Cuba que un hotel 5 estrellas, no sé, en España o en Dominicana. Debe haber mucha diferencia. Ustedes lo saben mejor que yo. Por otra parte, ¿a quién se le ocurriría promocionar un lugar de este tipo? Yo sé que hay muchas personas que se dedican a hacer promoción y que les pagan o los dejan quedarse gratis en los hoteles. A ver, para promocionar un lugar de estos, o hay que tener mucho desconocimiento de cómo están realmente estos lugares y de los casos que se dan ahí, que son muchas las denuncias en redes sociales de suciedad, malas condiciones, también en Varadero, no solamente dentro de La Habana, también en Varadero. O se tiene mucho desconocimiento de lo que pasa en estos lugares, o se es un cara de palo de verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se promociona. Yo quiero que ustedes vean el video, porque todo esto partió de un video. Vamos a hacer la reacción a la reacción del video. Miren para acá. Impresionante lo que le acaba de suceder a esta persona en un hotel de Cuba. Escuchen su denuncia, está plagado de chinches. Yo no iba a crear contenido sobre esto, pero ¿qué hora es? Son las 1:56 de la mañana. Y ese rato yo sentía que me estaban picando bichos, que me estaban picando mosquitos. Y no eran mosquitos, son chinches. Estamos ahora mismo en un hotel aquí en La Habana, el Hotel Dubil, para ser más exacto. Ahí también, a pegar. Dámelo un plato. Ahí se ve. Míralas ahí. Espérate, Sandy. Cantidad de bicho, Dios mío. Tan grande. Sí, la gran ver. Mira ahí. Oh, espérate. Ahí, si la toca se mueve. Ahí. Y de ahí hay como 2 o 3. Esos son chinches. ¿Cómo tú entiendes que un hotel
haya chinche y me estés vendiendo una habitación donde haya chinche, que eso te chupa. Pero espérate, Espérate, no, yo sí lo entiendo. A lo mejor ella no lo entiende, pero yo sí lo entiendo y muchos de ustedes que llevan tiempo viendo nuestros videos y videos sobre Cuba en general de otros canales, también lo entienden porque saben que lo importante en Cuba es vender, vender y ganar dólares, no importa las condiciones de las habitaciones que se les renten a los turistas. Esto le pasó a una cubana, pero le ha pasado también a muchos turistas que se han quejado de cosas peores. Vamos a seguir viendo esto, por Dios. Dios mío, está cundido de chinche. eso es lo que hemos matado hasta ahora. Yo me voy. Yo no puedo quedarme durmiendo en un lugar donde haya chinche. Un lugar donde no está limpio, un lugar que, No, para nada. que realmente es para Pero es que... que, ¿a quién se le ocurre rentarse en un hotel de eso? Yo, de verdad, no sé, yo no entiendo a veces a la gente, de verdad. estuviera así. Dios. Esos bichos ahí se deben haber chupado a una cantidad de gente. Sí, porque ese cuarto lo deben haber rentado en antelación a ella, ¿no? O sea, ella no es la única que se ha rentado ahí. Seguramente otra gente antes de ella estuvo ahí y se lo chuparon todo. Y empezó. Y después seguro que esos bichos también transmiten infecciones. Bueno, a ver, a esos colchones, cuando se coge un colchón con chinche, esto parece un trabalengua, hay que darle candela, botarlo para la basura, darle candela. Y ustedes saben lo que hacían las personas que se dedicaban a arreglar colchones en La Habana. A ver, no todos, o sea, esto lo hacían los más deshonestos. Iban a los basureros, recogían los colchones, le sacaban la guata de adentro, o sea, y a ver, podía haber cualquier cosa, ¿eh? Y con esa guata rellenaban los colchones que reparaban. Últimamente aquello se volvió tan antihigiénico que lo que estaban haciendo era, en vez de utilizar guata, utilizaban recorte de trapo, de ropa, y eran lo que metían dentro de los colchones. No sé si ustedes han visto cómo son los colchones cubanos por dentro. Bueno, yo les voy a poner un video en el comentario fijado, se los voy a dejar para que ustedes vean el colchón mío que yo lo heredé. Bien, lo heredé. Cuando aquello se fue a reparar, yo quisiera que ustedes vieran. Yo les voy a dejar el video, es un video viejo. O sea, los que me siguen hace mucho tiempo han visto este video en varias ocasiones porque yo lo he compartido varias veces. Esto es una cosa increíble lo que tenía ese colchón adentro. Se los voy a dejar, recuerden, en el comentario fijado. En el primer comentario ahí va a estar el video. Y si eso No, si eso está ahí eso debe estar encendido allá adentro del colchón. también me iba a decir ya. Qué asco, por Dios. Bueno, ese colchón por dentro debe estar. Nos vamos. Porque esos bichitos entran y todo. Nos Por las vamos. costuras. Porque yo no puedo dormir así. La verdad que no. Que es así. A mí me picaron 2 ahorita. Que no se Y te yo vuelen me- porque se vuelan. Y yo pensé que era mosquito. Espérate, vamos a hablarlo entonces así. Vamos a hablarlo así para que vayan protegidos. Para allá abajo de la recepción. Cuéntenme, ¿a ustedes les ha pasado? Déjenme saber en los comentarios. Ujú. Dejen saber en los comentarios si a ustedes les ha pasado. Déjenme saber a mí también. Si les ha pasado afuera, lo no, pero no leo sus comentarios. Y si les ha pasado en Cuba, también. Vamos a continuar que esto no terminó ahí. Después que ella grabó ese video, hizo otras cositas más. Horas después de la denuncia inicial, la creadora de contenido publicó una actualización en sus historias. Agradeció el apoyo recibido, informó que lavó toda la ropa en agua caliente, como le recomendaron sus seguidores para prevenir una infestación, y aseguró sentirse mal físicamente. Tengo migraña, no sé si es por falta de sueño o por la molestia de lo que pasó. Y también reveló que representantes del hotel se comunicaron con ella y le propusieron conversar. Yo estoy en toda la disposición de hablar con ellos, no me estoy negando, simplemente ha sido difícil coordinar el tiempo. Pero quieren resolver esto. Yo también quiero solucionarlo. Expresó con un tono conciliador, pero aún afectada.
Un problema que no es nuevo ni aislado. Bueno, no es ni nuevo ni aislado. Esto, ya les decía, lo saben ustedes, lo sé yo. Y el término conversar, la verdad no se me ocurre qué es lo que querrían esta gente. Yo una vez estuve en un hotel hace mucho tiempo cuando estaba empezando en el canal. Esto se lo dije también videos atrás, que fue la última vez que yo fui a un hotel, ¿eh? Y en la cocina no me querían dar carne. Yo me río ahora, pero en ese momento no me causó gracia. En ese momento no me causó ninguna gracia. No me querían dar carne. O sea, yo cogí tres pedacitos chiquiticos, y yo en ese momento necesitaba coger carne para mí y para mi mujer de aquel tiempo. Y querían que yo hiciera la cola de nuevo. O sea, no me dejaban coger lo que yo necesitaba, sino que cogiera esos tres pedacitos e hiciera la cola de nuevo. Y como estaba la cola para la carne, bueno, ya ustedes saben. Yo puse varias quejas en varias páginas donde se promocionaba el hotel. Y antes de irme me llamaron también para conversar, para ofrecerme un late checkout, o sea, para salir después de hora. No, que salir después de hora, si yo tengo un transporte que me lleva a La Habana, no me puedo ir después de hora, ¿eh? Un autobús que yo reservé, no me puedo ir después de hora. Entonces, no sé qué es lo que querrían hablar con ella, porque el video ya está en redes sociales, ya se ha vuelto medio viral. Ahora aquí lo estamos compartiendo también para que ustedes vean las chinches en plena acción. Imagínense ustedes, usted durmiendo y que se despierte con unas picaduras, o que usted esté en plena historia con su pareja y que las chinches empiecen a picar. Yo no quiero ni pensar. Uno se ríe porque es cubano y está acostumbrado, para mal, a reírse de las cosas malas que le pasan a uno, pero esto no es gracioso. Gastarse un dineral en un hotel y que te pasen cosas de este tipo. Familia, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes creen de esto. Compartan este video con sus amigos y familiares. Suscríbanse si no lo han hecho aún. Y muy importante, dejen un like. Los quiero y nos vemos dentro de unos días con otro video más y sin chinches.